Si usted es un artista y su meta es trabajar y desarrollar su carrera artística en Canadá, debe ver este video. Cada país tiene diversos programas migratorios para trabajadores calificados, para estudiantes, para profesionales, etcétera. Y cada uno de estos programas están basados en diferentes requisitos exigidos por el país que los propone. En esta ocasión, en Arta 21, nos tomamos la tarea de averiguar qué programas migratorios existen para beneficiar a los artistas en su búsqueda de ampliar sus horizontes creativos. Para empezar, en esta edición, hablemos del programa de residencia permanente para Canadá, creado especialmente para los artistas. El mismo está contemplado dentro del programa llamado Trabajadores por Cuenta Propia o Programa Federal de Trabajadores Independientes. Para iniciar, tenemos que definir cuáles son los perfiles laborales que considera el gobierno canadiense idóneos para ser incluidos en este programa. O dicho de forma breve, ¿qué considera el gobierno canadiense un artista? Sin más preámbulos, mencionemos la lista de ocupaciones que el gobierno canadiense considera artistas. Bailarines, actores, cantantes, interioristas o diseñadores de interiores, ilustradores, músicos, pintores, escultores, profesores de arte, profesores de teatro, de música, los editores, los escritores, autores de libros, de revistas, los guionistas, los blogueros, técnicos de grabación de audio y video, los compositores, los coreógrafos, los locutores de radio y los periodistas independientes, los coreógrafos, los diseñadores de sitios web, los artistas digitales como los diseñadores gráficos, por ejemplo, los directores de teatro, los fotógrafos, directores de cine y televisión, diseñadores de moda, los productores de radio, los curadores de arte, los anticuarios y conservadores de museo, los bibliotecólogos y bibliotecarios, personal de producción cinematográfico y televisivo, como por ejemplo escenógrafos, maquilladores, camarógrafos, etcétera. Los ingenieros de sonido, los editores de audio y o video y los luminotécnicos, entre otro largo número de artistas o profesionales considerados artistas para el gobierno canadiense. Ahora, hablemos de los requisitos para poder ser beneficiario de este programa. Hay que aclarar que el mencionado programa no exime a ninguna ciudadanía, es decir, cualquier persona, sea ciudadana del país que sea, puede aplicar para este programa sin importar su nacionalidad. Como se trata del programa federal de trabajadores independientes, se entiende como artista, usted se compromete a seguir trabajando en Canadá ejerciendo su labor artística, pero como trabajador independiente. Esto no significa que una vez llegue a Canadá, si una institución requiere de sus conocimientos artísticos o de algún otro conocimiento que usted tenga y esta institución quiere contratarlo, no significa que no pueda trabajar. No, claro que no. Claro que puede hacerlo, pero es perentorio que siga desempeñándose en la labor artística por la cual fue aceptado, por la cual aplicó al programa, y de esa labor artística aporte al desarrollo y enriquecimiento de la cultura y el arte canadiense. Es decir, siga dentro del perfil por el cual aplicó. Ahora, ¿cuál es la experiencia laboral que se exige para este programa? Los oficiales de migración encargados de estudiar su caso verificarán que usted tenga por lo menos 2 años de experiencia notable en sus tareas artísticas. Aunque usted haya trabajado muchos años como artista,
Canadá solamente considerará los últimos 5 años. Es decir, que un artista que lleva muchos años retirado de sus funciones artísticas no podría aplicar dentro de este programa. La mencionada experiencia se toma en cuenta de dos maneras. Puede ser un artista independiente, es decir, que trabaja por cuenta propia, o un artista que en su país trabaja para un empleador, como es el caso de los actores de televisión que trabajan para un canal de televisión o para una programadora o productora de programas de televisión, etcétera. Bueno, un músico que trabaja para una banda o una orquesta musical, bien sea sinfónica o de música popular, también se considera un artista que trabaja para un empleador, ya que éste hace su música bajo la contratación de los dueños de la orquesta o del grupo musical mencionado, sea particular o sea del gobierno, etc. Hay casos de pintores, escultores, ilustradores, etcétera, que trabajan en sus propios ateliers, no tienen un patrón, pero trabajan a veces más que los que están cumpliendo con un horario de empleados. Estos artistas también se consideran trabajadores a tiempo completo, pese a ser independientes, ya que su ocupación es el arte y aunque no tienen un empleador, ellos mismos son su propio patrón, aunque en muchas ocasiones tienen que complementar ese trabajo independiente con otras tareas por motivos económicos y a veces como ejercicio de labor social. Hay artistas que tienen su atelier, trabajan en su taller de artista y sacan tiempo para ir a dictar clases en una escuela de manera voluntaria, en un proyecto social, en una barriada, en una comuna, en fin. Entonces, pues todo esto aplica dentro de los requisitos o del requerimiento para hacer esta aplicación. Una pregunta que siempre se hacen los compañeros artistas que están interesados en estos programas es, ¿cuál es el requisito de idioma? O sea, ¿cuál es el nivel de idioma requerido? Para este programa no se exige un nivel de idioma determinado, sea de inglés o de francés, pero sí es aconsejable que el aspirante se esfuerce por aprender el idioma, ya que si sabe uno de los idiomas oficiales de Canadá, eso le suma puntos en su aplicación para la residencia. El conocimiento del inglés o del francés es de vital importancia, ya que se convierte en una herramienta trascendental, dado que el artista va a vivir en un país anglófono o francófono y debe vivir de su arte. Y si no sabe comunicarse, pues ¿cómo va a realizar y a comercializar su trabajo? Porque este trabajo tiene que ser rentable en el lugar donde llegue. O sea, tiene que llegar y convertirlo en rentable, que no es rentable porque sí, sino que el artista es que lo convierte en rentable cuando llega, ofrece su trabajo, toca puertas, busca medios, a veces no es fácil, toca un esfuerzo grande, pero se buscan los mecanismos de rentabilizar. Además, para un artista es importante trabajar en el aprendizaje de nuevos idiomas, ya que el arte es una actividad internacional. A veces surge una oportunidad de exponer en Bruselas o en París, y por lo menos es importante que sepa desenvolverse un poquito en el lugar. ¿Cuál es la cantidad necesaria para participar? Esto es uno de los elementos que más le quita el sueño a los artistas y sobre todo en Latinoamérica, donde en muchas ocasiones pues el poder adquisitivo, el nivel de recursos, de ingresos del artista es limitado por las circunstancias del arte en Latinoamérica. Aunque este programa no exige un monto mínimo de patrimonio regulado, es decir, que el gobierno no le exige que muestre una suma determinada de dinero que posee, como en algunos programas o en algunos países donde la persona pues, va a migrar, dicen usted tiene que tener $500,000 en su patrimonio, tiene que tener esto, lo otro, o hay programas, por ejemplo, donde los de inversionistas que tienen que tener un monto de recursos, de dinero para demostrar que tienen la capacidad para ese programa. En este programa no hay esa exigencia.
El aspirante, a pesar de que en este programa no hay esa exigencia, el aspirante debe demostrarle a Canadá que tiene los recursos suficientes para poder establecerse y vivir en dicho país con su familia o con quien llegue y poner en marcha su trabajo como artista. Es decir, o sea, no le están diciendo usted tiene que tener tal monto de dinero, tener tal patrimonio de riqueza, en fin, pero como usted va a ser un trabajador independiente en Canadá, usted no llega con un empleo a Canadá, su familia va con usted, no llegan con un empleo, aunque después quizás la esposa o el esposo consiguió un empleo en una universidad, en un colegio, lo que sea, pero de llegada no llega con un empleo, llega como un trabajador independiente. Pues ese trabajador independiente no puede llegar a ser un lío para el Estado. Entonces tiene que tener unos recursos mínimos para decir, durante un tiempo determinado, mientras arranca mi negocio, en fin, mi proyecto artístico, yo tengo como comer, cómo pagar un apartamento donde vivir, cómo transportarme para hacer mis gestiones y unos recursos económicos para decir, bueno, si yo soy un pintor, pues voy a comprar caballete, mesa o una mesa de dibujo, qué sé yo, mis tubos de óleo, de acrílico, mi trementina, en fin, ¿cierto? Entonces, esa parte el gobierno exige que demuestre unos recursos mínimos de supervivencia. Consultando con algunos consultores certificados, en Arte 21 nos enteramos de que el aspirante debe demostrar los siguientes recursos como mínimo. $13,000 canadienses para el aspirante principal, $4,000 canadienses por cada familiar que le va a acompañar en este proceso de migración. Es decir, que si es un artista que migra con su pareja sentimental y con un hijo, estaría necesitando demostrar la suma de $21,000 canadienses, además de algo de dinero para empezar su trabajo artístico en el país. Me explico, $21,000 canadienses que le demuestre al gobierno, mire, yo tengo estos $21,000 canadienses para mi comida, mi transporte, mi arriendo, el lugar donde voy a llegar, porque no sé cuánto me va a demorar para que mi trabajo artístico pues empiece a dar resultados, ¿cierto? Eh, y además de eso tengo aquí otros chavitos más para poder con ese dinerito pues comprar los implementos que necesito para seguir mi proceso artístico allí en este caso en Canadá, de quién estamos hablando. Pongamos un ejemplo exacto. Un periodista independiente que quiere emigrar a Canadá, aplica este programa y su proyecto es crear allí una revista. Pensemos que la revista es digital para que cueste menos, ¿cierto? Además de los $21,000 que va a pagar, a demostrar, que no va a pagar, no se lo va a pagar a nadie, va a demostrar que tiene para ir él con su esposa y su hijo, o si es una mujer, una periodista con su esposo y su hija, por ejemplo, necesitará comprar unos implementos para hacer la revista. Si la revista es digital, por ejemplo, necesita comprar una computadora, quizás un programa de ilustración para hacer la portada, cosas básicas. Pensemos que para eso requiere de $4,000. Entonces la suma a demostrar debe ser en ese caso, en este caso que es hipotético, $21,000 canadienses que ya tiene allí para su comida y su arriendo y sus cosas y pues otros 4,000 serían $25,000 canadienses. Pensemos en llevar esto. Cada uno está pensando al ver este video, bueno, yo estoy en Argentina, ¿cuánto es eso en pesos argentinos? Yo estoy en Colombia, ¿cuánto es eso en pesos colombianos? No es fácil hacer un cálculo comparativo de este monto con la moneda de su país, ya que este se debe hacer partiendo de la tasa representativa del mercado con respecto a dicha moneda en el momento en que va a desarrollar la gestión. O sea, yo no podría dar una cifra ahora y la persona va a hacer esa gestión dentro de un año y ya los costos, la tasa representativa cambió, ¿cierto? Pero para dar un ejemplo a la fecha de hoy, el monto del ejemplo anterior llevado a pesos mexicanos serían
328.500 pesos mexicanos. Si lo llevamos a pesos colombianos hoy, serían 75 millones de pesos colombianos. Si lo llevamos a pesos argentinos, serían 6.326.750 pesos argentinos. Y así sucesivamente. Pero hay que recordar que estas cifras son hipotéticas y que además dependen de la tasa representativa del mercado del momento en que se vaya a hacer la gestión. Y además, al no haber un monto mínimo de patrimonio regulado, todo depende del criterio del agente consular u oficial de migración encargado de estudiar su caso. Por ejemplo, como para poner en contexto eso, eh, llega una persona con su esposo, y una mujer con su esposo y su hija, que van a emigrar y muestra $25.000 canadienses. Mire, yo soy flautista y pues aquí tengo $21.000 para nuestra manutención, mientras mi negocio de conciertos de flauta allí se da, y estos otros 4.000 que llevo allí por pues alguna fotocopia de la partitura, pero inclusive mi flauta me la llevo, es fácil de llevarme en la maleta. Y al agente consular le parece que eso es muy poco dinero. No, ¿verdad? Usted no poder vivir en Canadá con $25.000. No. Pero llega un pintor con la misma suma, una esposa, un hijo, una hija, donde un agente consular y muestra los mismos $25.000 y a él le parece que tienes mucho dinero para vivir en Canadá. Bienvenido a Canadá. Eso es muy relativo, eso es muy, muy como del momento, de las circunstancias del agente consular al que le corresponda revisar el caso en este aspecto, porque debido a que no hay un monto exacto definido, pues el asunto se vuelve relativo, ¿no? Se vuelve subjetivo inclusive. Según afirman los consultores certificados a los cuales preguntó Arte 21, estas cifras varían cada año. Por eso, nuestro consejo a los aspirantes es que se asesoren de un profesional o consultor experto o averigüen en la página oficial de Canadá, www.canada.ca. Hay que aclarar que este dinero no es un pago que tengan que hacer a Canadá o a algún agente consular o oficial migratorio. Tampoco es una suma que tengan que depositar a alguna cuenta del gobierno u otra oficina, ni nada por el estilo. El capital mencionado es el dinero que el aspirante tiene que demostrar, es decir, es la suma de dinero que tiene que demostrar el aspirante en sus cuentas de banco o en el momento de hacer la solicitud, en sus cuentas de banco, en el momento de hacer la solicitud, y ese dinero debe estar allí, ¿verdad? Depositado durante el tiempo que se estudia esa solicitud, de manera que en el momento en que los que van a aprobar esto requieran revisar eso, dicen, sí, aquí está, él hace 6 meses hizo la aplicación y puso allí que tenía eh, $30.000 canadienses y pedimos información y mire, allí están los $30.000 canadienses y me parece bien o lo que sea, ¿sí? Ese dinero, cuando ya usted llega a Canadá, pues usted ya es libre de cómo lo va a invertir, de cómo lo va a usar, o si llegó allá y se ganó la lotería y no necesita tocarlo, y se lo habían prestado y se lo devolvió al que se lo devolvió al que se lo prestó porque ya es rico, se ganó la lotería de Canadá, pues bien, enhorabuena, ¿cierto? Pero en el momento de la gestión, ese dinero debe estar allí, debe ser real, depositado en una cuenta, en un CDT, certificado de depósito a término, en fin, pero debe estar allí. ¿Cuál es el nivel de educación mínimo requerido para poder aspirar a este programa? Ninguno. No hay ningún nivel obligatorio de educación mínima, ya que hay artistas que tienen maestría o doctorados en artes y otros que son autodidactas. Pero en ambos casos, los dos se desempeñan en la labor artístico con buen nivel de rendimiento, a tiempo completo y hasta viven del fruto de su obra. Por eso el gobierno no exige nivel mínimo de formación escolástica para este programa. Pero con este punto pasa lo mismo que con el idioma. El gobierno basa los programas migratorios en una dinámica de puntos.
Si usted tiene solo el diploma de bachiller o escuela superior, eso le da unos puntos. Pero su diploma es de técnico, suben los puntos. Si su diploma es de un pregrado, de un tecnólogo, suben, pregrado sube un poco más, posgrado y así sucesivamente hasta alcanzar un doctorado o un postdoctorado, le va dando más puntos. Un elemento muy importante en la aplicación es el plan de vida. El plan de vida es una especie de proyecto productivo o una especie de plan de negocio que usted desarrolla y pone en la aplicación, o sea, en su aplicación, cuando hace su aplicación, usted pone ese plan de negocio y en ese le explica al gobierno canadiense cuál va a ser su plan de vida y su plan de trabajo en Canadá. Usted ya está haciendo una solicitud de residencia y usted ya le explica a Canadá, mire, yo me proyecto en Canadá desarrollando mi labor artística de esta y de esta y de esta manera y va a ser, y pretendo hacerla productiva de esta y de esta y de esta forma. En este plan, usted de forma muy directa expone los pormenores de su proyecto de vida en Canadá. Identifica los elementos de su plan de trabajo con los cuales usted va a beneficiar a la comunidad en la cual vivirá, o sea, cómo los va a beneficiar con su arte. Pensemos que usted es un flautista y va a vivir en Canadá y su proyecto es vivir en un pueblo, por ejemplo, de Vancouver, ¿sí? En Burnaby. Entonces usted dice, yo voy a vivir en esta comunidad, en este pueblo, y como músico profesional, mi proyecto pues es dar conciertos, enseñar, en fin, en las escuelas, y la comunidad se va a beneficiar así, así, de mi talento, en fin. Por ejemplo, otro ejemplo a tomar en cuenta. Como el objetivo de este programa es estimular el crecimiento de las artes y la cultura, ¿cierto? Pensemos que usted es un profesor de música o de pintura, que se va a establecer en un pueblo de la provincia de Quebec, ¿sí? Entonces usted explica su plan de vida, cómo su trabajo como maestro de música o de pintura beneficiará a la comunidad en la que vive allí en Quebec, en ese pueblito o en esa ciudad donde usted va a vivir. Cómo va a aportar al arte y a la cultura canadiense. Ahora, pensemos que usted es un periodista independiente que va a desarrollar una revista digital sobre arte en un pueblo, en una ciudad. ¿Cómo usted beneficiará a esa población y cómo enriquecería culturalmente esa comunidad con la información que va a compartir con esa revista cultural? Si les parece que ampliemos este tema, me lo dejen en los comentarios. ¿Mm? Hacemos un video donde invitemos personas expertas en desarrollar proyectos productivos, que esto es un proyecto productivo, esa parte de la que estamos hablando, y que nos pueda enseñar a todos cómo desarrollar un plan de vida alrededor de un proyecto productivo, alrededor de un plan de negocio desde el punto de vista artístico. Recuerde que su plan de vida, o en ese plan de vida, usted tendrá que convencer al oficial de inmigración canadiense que usted va a contribuir para el engrandecimiento de la cultura en Canadá, del arte. Usted va a hacer un aporte positivo. El tiempo de duración del trámite. El tiempo de duración del trámite también es totalmente relativo. El tiempo máximo que tiene el Canadá para responderle es 2 años. Es decir, según la normativa, no puede pasar de 2 años sin haberle dicho sí o no. En ese lapso de 2 años puede ser que no me le contestaron en 6 meses, en 7 meses, en año y medio, ¿verdad? Hay personas que han hecho gestiones de esta índole y dicen, en 6 meses me salió la respuesta. Felicitaciones, ¿verdad? Lo que sí está estipulado dentro de esto es los 2 años, que dentro de un marco de 2 años le deben haber respondido. Mientras le llega la respuesta, eh, mientras le llega la respuesta, usted debe seguir desarrollando sus actividades artísticas a la espera de esta anhelada respuesta
desarrollándose como artista en su país. La documentación, hasta antes de la pandemia, la documentación se diligenciaba en físico, pero después de la pandemia, todas las gestiones con el consulado canadiense se volvieron virtuales. Y le corresponde a usted averiguar en su país de qué manera o de qué forma se desarrollan estas gestiones en su país. Si usted cree que califica para este programa, le aconsejamos empezar a buscar más información al respecto en la página oficial de Canadá, www.canada.ca. Si le gustó este contenido, le invitamos a dar me gusta y a suscribirse a este canal, dejar sus comentarios y compartir este contenido con otras personas que usted considere que le puede interesar. Muchísimas gracias y hasta un próximo contenido.